Gracias. Estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Javier Oliva, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Oliva, ahora resulta que gobernadores como Silvano Aureoles de Michoacán y pues como el señor Cabeza de Vaca de Tamaulipas quieren ver al presidente para exponerle el problema del crimen organizado y el presidente dice, no tengo tiempo. ¿Qué significa? ¿Ante qué estamos? Primero, esto que están haciendo los gobernadores y después la respuesta del presidente. Bueno, quizá en el caso de Silvano Aureoles, quizá la ruta política que escogió, desde mi punto de vista, un tanto estridente, pues el presidente, la primera vez que se niega a recibirlo, me parece que el presidente tiene razón, en el sentido de que pues él no es autoridad judicial para determinar la viabilidad o no de los señalamientos del gobernador de Michoacán. Sin embargo, me parece que sí es una obligación del presidente de la República atender solicitudes de entrevista me refiero a una conversación formal con cualquiera de los gobernadores o gobernadoras, y sin importar del partido de que se trate. Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues sabemos que hay un proceso judicial muy complicado, muy tenso, a propósito de si va a proceder o no su fuero. Quizá en este segundo caso sea todavía un poco más entendible la negativa del presidente de la República, no así, insisto, con el caso de Silvano Aureoles. Lo que pasa es que hay otros actores, Ricardo, si me permites hacer una breve digresión, como el Vaticano, que están muy atentos de lo que sucede en México. Hay que recordar que el nuncio apostólico, el equivalente al embajador del Vaticano, que obviamente fue a Aguililla con el permiso o tal vez con la instrucción del Papa, y días después desayuno en Palacio Nacional el jefe de la diplomacia del Vaticano con el presidente de México. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que México está en la agenda de seguridad internacional de las dos principales sedes de poder en lo que convencionalmente se le conoce como Occidente, ¿no? Es decir, el Vaticano y Washington. Entonces, que a esto hay que sumarle también una muy seria declaración del obispo Reynoso de la Nunciatura de, de Chilpancingo, en donde declara que en efecto hubo participación del crimen organizado en el proceso electoral pasado en el estado de Guerrero, y sabiendo de los antecedentes y las suposiciones, rumores, algunos reportajes respecto a la trayectoria del frustrado candidato gobernador por el partido Morena y que fue sustituido por su hija, pues ameritarían algo más que un comentario editorial, sino que la propia autoridad le solicitara al obispo Reynoso formalizar este tipo de declaraciones. Me permitía hacer esta digresión justamente en señalamiento a lo que hizo el gobernador Silvano Aureoles, a propósito de que él tiene pruebas al respecto de que la forma en la que se inmiscuyó el crimen organizado en Michoacán, y lamentablemente pueden haber datos de las autoridades electorales locales y a nivel federal, de que en efecto en aquellos municipios que se ven asolados por la actividad criminal, el candidato de Morena obtuvo una ventaja considerable respecto de municipios que no se, en términos porcentuales, claro, respecto de lo que ocurrió, por ejemplo, en municipios como Morelia o Zamora, que no necesariamente están tan agobiados por la actividad criminal. Revisemos los datos electorales de los municipios que se encuentran en o adyacentes a la región de Tierra Caliente. Esa era la siguiente pregunta, doctor Oliva. Hay denuncias periodísticas, denuncias políticas. Por ejemplo, el candidato derrotado en Sinaloa, pues antes de anunciar que tenía razón, la población no votó por él, le pidió al crimen organizado que soltara a todos sus operadores porque se los habían secuestrado. En el caso de Michoacán, bueno, pues hay evidencias de que en algunos municipios, en algunos distritos específicamente, es donde se hizo crecer mucho la votación. En Baja California Sur, de pronto, dicen los encuestadores que no saben de dónde salió ese resultado, que todas las encuestas iban en otra dirección. O sea, Claro. hay elementos periodísticos que parece que la autoridad no los está tomando en cuenta. ¿O qué está pasando, doctor? Bueno, hay otros dos casos que permito partirlo sobre el audio. Uno de la cantidad de Bravo, que ventaja importante sobre la competición de Morena,
y la secuestran y exacto. la campaña, y no pasó nada. La autoridad del Estado de México, para empezar, de caí en explicarlo para no tener otro tipo de suposiciones. Y el caso de la candidata alcaldesa también por el PRI en Badiraguato, en donde el mismo día de la elección secuestraron a su hermano y ahí ella anunció que declinaba cualquier aspiración, pero que le devolvieran a su hermano. Y ganó Morena. Entonces, yo lo que estoy compartiendo son datos públicos, no son suposiciones, no son rumores. Es decir, son posicionamientos que se dieron a conocer en la víspera, durante y después, inmediatamente después del proceso electoral. Y entonces, lo lamentable es que la autoridad electoral o las fiscalías, tanto a nivel estatal como federal, pues no abran una investigación de oficio ante delitos tan flagrantes, porque obviamente la ex candidata en Badiraguato, sede histórica del narcotráfico en nuestro país, pues no va a ir a denunciar el secuestro de su hermano, porque pues evidentemente se expone a alguna represalia de manera insólita, inédita, por ir a denunciar un delito, pones en riesgo probablemente tu integridad física, ¿no? Entonces, me parece que también no solamente es una omisión muy criticable de las autoridades fiscales, digo a nivel del Estado y federal, sino también de las autoridades electorales, ¿no? Que se hayan limitado. Así como no hay denuncia, pues entonces no hay forma de proceder. Entonces estamos en el peor de los escenarios, porque pues entonces por segunda vez yo en mis análisis políticos, que me parece un contrasentido, tuve que incluir la variable del crimen organizado para analizar resultados electorales. Perdón pero es más nervioso que otra cosa que me ría, pero ¿en qué sistema democrático se incluye la variable violencia criminal para poder analizar un proceso cívico tan importante como es sufragar? ¿No? Me Sí, parece, estoy seguro que es un caso único en el mundo en términos contemporáneos, es decir, en estos años que tenemos de estar en este atolladero de la violencia criminal. por último, doctor, nos queda un minuto. ¿Estamos viviendo en México narcoelecciones? Pues de que hubo una influencia, en general no, yo respondería en definitiva que no es así, pero sí hay en las zonas de violencia endémica, sí indudablemente que hubo intromisión, ya relatabas tú algunos casos, yo me refería a dos, en donde sí hay una intromisión de las actividades de la delincuencia organizada para influir, ya sea para hacer perder o hacer ganar a alguien, que sería casi lo mismo, Claro. evidentemente, ¿en qué va a terminar? Pues que esas administraciones municipales se van a ver profundamente condicionadas por las actividades criminales cuando venga la designación, sobre todo del jefe de la policía municipal o del secretario de seguridad pública, cuando venga el tema de la designación de los funcionarios donde se pueda hacer lavado de dinero o extracción de recursos públicos fiscales, ¿no? Me refiero a las secretarías de obras, donde se asignan los permisos, el cobro del catastro, el cobro del agua, del predial, etcétera. Entonces ahí el municipio como figura emblemática de la dogma constitucional de nuestro país, que esto es muy grave, quizá tan grave como la situación de la delincuencia organizada en varias partes del país, en donde el Estado mexicano sí se puede ver debilitado en lo que implica el pacto federal. Doctor, se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco y en otro momento seguimos platicando. Por supuesto, muchas gracias por la oportunidad y buen día, buena tarde. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.